Alimentación en tiempos de cambio, es nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando con María Ángel Paulini, en este caso ella es química en alimentos y nos está explicando cómo incorporar y aprovechar esos alimentos que de repente usted tiene en su cocina, en su nevera, para que pueda tener una buena alimentación. Y queremos hablar de por qué en tiempos de cambios y cuál es ese aprovechamiento de esos alimentos que de repente en el pasado no le teníamos esa atención puesta y decíamos, no, esto lo desecho, esto no me sirve, no necesito consumirlo, pero que ahora podría ser una buena opción si usted lo necesita. Sí. Fíjate que más allá del contexto país, hay ajustes en los estilos de vida de la mayoría de las personas. Las ciudades han crecido muchas veces de manera desproporcionada y eso dificulta la capacidad de utilizar los nutrientes que estamos acostumbrados a ingerir. Tú muy bien comentabas en el espacio anterior que el hombre ha ido ajustando su posibilidad de aprovechar los nutrientes de los alimentos en virtud de lo que está disponible en la naturaleza, de los estilos de vida, etcétera, etcétera. Ahora nosotros tenemos un estilo de vida más bien sedentario, donde el aprovechamiento de energía es muy poco. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros continuamos alimentándonos como veníamos haciéndolo desde hace un tiempo para acá, lo que ocurre es que nuestro cuerpo, en lugar de utilizar la energía que finalmente es lo que nos provee o parte de lo que nos proveen los alimentos, la va a almacenar. Y entonces se va a producir pues un aumento de peso que muy seguramente usted no lo está notando en este momento, pero que generalmente está acompañado de otros síntomas, como por ejemplo la proliferación de enfermedades crónicas no transmisibles, en este caso hipertensión, diabetes, que no necesariamente el cuadro característico es cuando una persona tiene sobrepeso, pero una persona que bajó de peso abruptamente podría incluso ser sujeto de este tipo de patologías. Una persona mal alimentada, inclusive que no tenga los nutrientes necesarios, una persona de repente no está desnutrida, pero sí mal alimentada. Correcto, y entonces finalmente lo que estamos apuntando o la invitación que estoy haciendo con esta alimentación en tiempos de cambio, justamente que usted pueda mirar cómo lo está haciendo ahora, cómo es su estilo de vida en este momento y que de la forma en la que se está alimentando le funciona y cómo de lo que usted estaba acostumbrado antes posiblemente ya deje de funcionar. Por ejemplo, la incorporación de carbohidratos de rápida absorción, que no necesariamente son los más útiles. Muy seguramente usted ahora necesita un carbohidrato de absorción más lenta, como por ejemplo el que proviene de los vegetales, que además de eso tiene la particularidad de dos cosas. Uno, ayuda a toda la motilidad intestinal y en segundo lugar prolonga la sensación de saciedad. Entonces esa hambre que sentimos de manera fisiológica cuando nuestro cuerpo nos invita a ingerir más nutrientes se puede prolongar en el tiempo cuando nosotros incorporamos más fibra a nuestro plan de alimentación. Hablemos de esa fibra, de esos vegetales, de repente cuál es esa recomendación, de repente de esos vegetales que no le hemos estado prestando mucha atención y que lo tenemos al alcance, que lo venden en cualquier frutería, en la parte donde venden vegetales, o inclusive que siempre lo hemos comprado y lo tenemos en la nevera pero no lo aprovechamos bien. Sí, fíjate que nosotros hemos heredado de hace mucho tiempo pelar, o sea, quitar la cáscara de prácticamente todos los vegetales y incluso de todos los tubérculos. Y hay muchas cáscaras de estos alimentos que se pueden consumir, por ejemplo, en el caso de la papa, de la batata, en el caso de la zanahoria, el calabacín, la berenjena, todos esos vegetales y tubérculos tienen la posibilidad de brindarnos una gran cantidad de fibra a través de la cáscara. Entonces lo que hace falta es lavarlos muy bien antes de prepararlos y aprovechar todos esos nutrientes que vienen incorporados con ellos. Inclusive hay vegetales que nos ayudan, que también las personas que comen solamente vegetales, por ejemplo los veganos, los vegetarianos, que utilizan y aprovechan la concha del plátano y lo transforman en una especie de carne mechada, que es totalmente distinta. Sí, ahí es bien importante decirle a las personas que esto no va a sustituir la fuente de proteína, ¿ok? Porque en este caso usted lo que va a tener es un alimento que le va a aportar en esencia mucha fibra.
al paladar y a la textura se parece un poco a la carne, pero no es un sustituto de proteína, y esto lo comento porque sí, se ha puesto muy de moda este plato o la incorporación de la cáscara del plátano macho al plan de alimentación, pero es importante que sepa que con eso no va a sustituir la proteína. La proteína la va a sustituir con otro alimento que sea rico en proteína, como por ejemplo los huevos o las leguminosas. Precisamente, vamos a seguir ahondando sobre este tiempo, sobre esta alimentación y sobre las cáscaras, dice, las cáscaras que están recubriendo este vegetal que no la aprovechamos y que podemos aprovechar. También hay partes de la fruta que a veces no consumimos y que también es bueno saberlo. Entonces Sí, hablabas, por ejemplo, de la patilla, me lo comentabas fuera del aire y me gustaría que le explicas a las personas el día de hoy. Sí, fíjate que la patilla tiene vamos a decir, un abanico de nutrientes, sobre todo en términos de micronutrientes, vitaminas y minerales. Y nosotros generalmente lo que nos comemos es la parte rojita. Pero resulta que en la parte blanca se han encontrado una cantidad de micronutrientes maravillosos, con los cuales nosotros podemos incorporar mucho más sabores y muchas más opciones al momento de prepararlas. Por ejemplo, esa partecita blanca que tiene un sabor menos dulce que la parte roja, nosotros la podemos combinar con una buena vinagreta y eso los puede acompañar una buena ensalada. Vamos a tener esa sensación crunch que a muchas personas les gusta de la ensalada, y entonces no solamente vendría, por ejemplo, de la lechuga, sino que también tendríamos otro ingrediente al que podemos incorporar. Si usted quiere, por ejemplo, rendir el pescado, por ejemplo, en forma de ceviche, puede incorporar esta parte blanca de la patilla, es perfectamente comestible y va a rendir mucho más la inversión que usted hizo cuando compró la fruta. Bastante importante esto porque había escuchado y sé que se hace con la patilla, en la parte blanca, el dulce de patillas, que es un poco más caramelizado, pero no conocía esta parte de que se podía consumir en ensaladas o pescados, en este caso en estas preparaciones crudas como el ceviche, y que les ayudará a rendir un poco más este plato. Bastante importante estas recomendaciones que estamos conociendo el día de hoy con María Ángel Paulini y esos procesos de bienestar. Nosotros, antes de hacer una pausa, queremos presentarles un servicio público que nos llega acá a Noticias Globovisión Salud. Se solicita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: Cardesartán de 40 miligramos o Mersartán de 40 miligramos. Las personas o instituciones que puedan colaborar, comuníquese al 0414-434-1673. Repetimos, 0414-434-1673. Como siempre, agradeciendo su buena voluntad. Recuerde que estos son servicios gratuitos que usted puede hacernos saber a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, o por Instagram como @DanielaJSalas. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos con más.